Hola, muy buenas tardes, soy Patricia Díaz y estoy de nuevo con vosotros para dar voz y vida a un nuevo capítulo de esta Crónica Negra, dando nombre a este programa, Las sombras de la luz. Nogirev, Hungría, a unos 90 kilómetros, con unos 633 habitantes de Budapest. Ronda el año 1914, cuando el mundo atraviesa la Primera Guerra Mundial. Esta narración trata sobre una macabra costumbre que entre los años 1914 a 1929 lideró Julia Fazekas, mujer de Julius Fazekas, o como también la conocemos, la líder de las Angels Sinalok, del húngaro y literal hacedoras de ángeles. Que ahora sabremos el porqué de estos apodos. ¿Y quién era esta sombría y misteriosa mujer? Julia habría llegado a este pueblo de Hungría en 1911, sola, puesto que había enviudado poco tiempo antes, según hizo saber ella. La muerte de su esposo, Julius Fazekas, una incógnita sin resolver. Solo se sabía que había muerto en extrañas circunstancias, por una enfermedad no conocida. ¿Sospechoso? Pues bien, volviendo a lo poco que se sabía de este misterioso ser, ella se hizo conocer como una enigmática mujer de mediana edad, con conocimientos médicos y dotes de partera. Bien, es sabido que el pueblo de Nogirev no contaba con hospitales, por lo que la llegada de Julia al pueblo sería muy bien recibida. Prontamente empezarían a desempeñar funciones sanitarias con los campesinos, que habían depositado totalmente su confianza en la inteligente partera despiadada que era Julia. Cuando llevaba unos 3 años en esta región, ya era una figura muy conocida por sus trabajos no muy lícitos ni morales, ayudando a realizar múltiples abortos, siempre de la mano de su fiel, leal e inseparable asistente en dichas prácticas. Ella era Susana Olak, también conocida como Tía Susi, y que tenía fama de ser una auténtica bruja. Debido a estas prácticas ilegales, Fazekas entre 1911 y 1921 visitó hasta en 10 ocasiones la prisión. Lo que nunca sabremos, ¿cuáles eran los motivos que los jueces tenían para tenerle cierto afecto y otorgarle la libertad siempre con mucha rapidez? Corrían el año 1914 y prácticamente en su totalidad los hombres de dicho pueblo estaban prestando batalla en la guerra. Esto, sumado a los campos de prisioneros que rodeaban el pueblo de Nogirev, la sensación de libertad y poder de decisión sobre ellas mismas, y me refiero a las mujeres nativas, cosa a la que no estaban habituadas, puesto que no podemos olvidar que en aquel entonces las costumbres eran muy arcaicas y machistas. Se sabía que los matrimonios eran en su gran mayoría acordados entre los patriarcas
de cada familia. Pues bien, cuando estos hombres se debatían en las trincheras, sus mujeres comenzaban a vivir, no con libertad, sino con libertinaje, teniendo relaciones con los prisioneros que, como bien citábamos antes, se encontraban en los alrededores del pueblo. Dichos prisioneros, gozando de cierta libertad, les facilitó el acercamiento entre ellos. Muchas de las mujeres de Noguerev llegaron a tener 3 y más amantes. Pasaba el tiempo, ellas cada vez más libres, independientes y dueñas de sus decisiones. Pero como era de esperar, poco a poco iban regresando a sus hogares aquellos maridos que un día tuvieron que abandonar sus casas para formar parte de la Primera Guerra Mundial, peleando por el Imperio Austrohúngaro. Las mujeres de Noguerev, esa vuelta a casa no les resultó grata. Por supuesto, no serían bien recibidos. Para ellas, ese regreso suponía el corte de sus alas al libertinaje que habían conocido y del que no estaban dispuestas a despojarse. Por otro lado, sus maridos volvían cansados por la batalla, la destrucción, el horror plasmado en sus miradas, con grandes muestras de dominio y cargados de imposiciones. Ellas, claro está, no estaban dispuestas a renunciar a sus amantes, a sus vidas, a los hábitos adquiridos en ese tiempo. Por supuesto, el recibimiento fue frío y carente de ningún ápice de afectividad. Esta situación llegó a los oídos de Fazekas y de tía Susi, su gran aliada, que con mucha audacia, mezquindad y rapidez idearon un plan que, por supuesto, les traería grandes beneficios económicos. Y esto me hace recordar una frase de una gran criminóloga que después de muchos estudios cita que las mujeres organizan, inducen y matan. Y esta macabra narración así lo muestra. Comenzaron a darle forma a dicho plan. Primero, comenzarían comprando papel matamoscas, que lo conseguirían en Budapest. Empezarían hirviendo esas láminas y así extraerían el arsénico que, por supuesto, revenderían a esas mujeres que llegaban a ellas pidiéndoles ayuda. Ayuda para solucionar sus desdichas, sus tormentos, que no eran otros que sus maridos. Ellas, Julia y Susana, eran consideradas como mujeres inteligentes, cultas, resolutivas, y puesto que el analfabetismo, la pobreza y la incultura abundaban en el pueblo, a ellas siempre se les tenía mucha consideración. Y las mujeres del pueblo acudían buscando que ellas les solucionaran sus obstáculos, sus grandes problemas, que en este caso eran ellos, la vuelta de sus maridos.
Estas dos despiadadas mujeres tenían la solución a sus problemas. Facecas les daba las directrices con esta frase: si tienes problemas con él, yo tengo la solución sencilla. Habían encontrado el negocio a través del desagrado que reinaba en Noguírez. Estas dos mujeres, sin escrúpulos, junto a las que llevarían a cabo sus despiadados planes y que darían nombre a cientos de titulares de periódicos en los que quedarían grabadas en la historia como las creadoras de Ángeles de Noguírez. También, con el tiempo y debido a las elevadas cifras de mortalidad, el pueblo se conoció en Hungría como el distrito del asesinato y mundialmente como la aldea del crimen. Su plan macabro funcionó a la perfección y así fue reflejado en las cifras atroces de los masivos asesinatos. Sobre 1914 quedaría constatado el primero de un sinfín de asesinatos. Le acontecería Peter Hedgesund, un anciano que murió, como era de esperar, con el plan diseñado por Facecas y tía Susi. Es difícil dar una cifra fiable o exacta, pero ciertas fuentes hablan de una esperpéntica cifra de 300 víctimas. Otras fuentes, como el historiador húngaro-americano Béla Bogdo, dice que son 50 las víctimas aproximadas. Lo que sí sabemos es que durante 15 años seguidos se produjeron dichos envenenamientos y que también, aunque sorprendente, sabemos la facilidad para que este despiadado plan se diese a cabo sin levantar en principio sospechas, puesto que el encargado de redactar los certificados de defunción se trataba del primo de Julia Facecas. Un plan bien diseñado, muy organizado y llevado a cabo con habilidad y la máxima crueldad que podría darse. Y aquí me gustaría hacer un inciso nuevamente. Me encantaría que reflexionasen conmigo, lanzándoles unas preguntas. ¿Creen que este caso, en una época tan lejana como fue la guerra, puede tener algún ápice de similitud con los tiempos que vivimos hoy en día en nuestra sociedad? Con estas corrientes que parecen haber venido para quedarse, o así nos lo quieren imponer, empoderando a la mujer, que no igualándola en derechos o condiciones. A esta revolución extrema y destructiva llamada feminismo, ¿qué opinan? Otra cuestión que verdaderamente es inquietante es cómo puede ser posible que se creara una red, un grupo totalmente organizado de asesinas que se extendió durante 15 largos años, encubriéndose, ayudándose, indicando unas a las otras los pasos a seguir, con mezquindad, muy organizado y perversamente inducido,
matando sin que en los alrededores se diera la voz de alarma, a lo que estuvo ocurriendo durante 3 lustros. Inquietante, ¿no? Pues volviendo al terrible momento que la historia negra y putrefacta nos deja en este pueblo de Hungría, me gustaría puntualizar que la psicosis que reinaba entre el colectivo de féminas no tenía límites, puesto que no solo estaban despojándose de sus retrógrados maridos, sino de todo aquello que les incomodase. También les arrebatarían la vida sin piedad a sus amantes, hijos, maridos e incluso familia, cualquiera que pudiera resultar un inconveniente, un obstáculo por no pensar ni estar de acuerdo con ellas. No correrían el riesgo de poder ser delatadas. Todo estaba fuera de control. Pero algo que en mi cabeza no deja de dar vueltas es: ¿seguían y nadie se daba cuenta? Se cree que los crímenes comenzaron a levantar sospechas cuando una enfermera llamada Ladislaus fue descubierta en el momento que intentaba envenenar al que supuestamente era su marido, disolviendo el veneno en su copa de vino. Seguido a este suceso, un paciente nuevamente hombre comenzó a mostrar síntomas propios de un envenenamiento. Esto, por fin, alarmó y se llamó a interrogar a Ladislau, que después de un interminable interrogatorio, intentando desviar la atención de los agentes e involucrando a una conocida llamada Bukenovsky, y esta precisamente fue la clave para comenzar a tirar de esta macabra maraña, puesto que ella no dudó en delatar a Facecas, afirmando que junto a tía Susi le habrían vendido el arsénico para poner fin a la vida de su enferma y anciana madre, de la cual se desharía con total indiferencia y mayor frialdad aún, arrojándola al río Tiksa. El investigador Bela Boudo comenta la llegada de una carta anónima proveniente de un periódico local, el cual culpaba a las mujeres corrompidas de Noguírev de envenenamiento, asesinando premeditadamente a cientos de habitantes de dicha localidad. Pues bien, con todas estas pruebas y junto a la exhumación de algunos de los cuerpos, se confirmó dichas sospechas. Los cuerpos mostraban dosis mortales de arsénico. En este momento se decidió proceder a la detención de Facecas y frente al tribunal no mostró ningún tipo de remordimiento, negando así dichas acusaciones. Estaba claro que no iba a ser fácil su confesión, así que había que idear un plan
para que ella misma cayera en sus propias infamias. Las autoridades la pusieron en libertad, para así seguir muy de cerca sus pasos. La trampa funcionó a la perfección. Facecas se dedicó a ir casa por casa avisando y poniendo al tanto a sus aliadas del cese de su negocio con la compraventa de veneno y poniéndolas sobre aviso de que estaban siendo investigadas. Así ella misma habría cavado su tumba, se había delatado y las habría delatado a ellas también, a sus fieles aliadas, a su séquito. Cuentan que 26 mujeres fueron juzgadas. Si bien es cierto, el veredicto nunca se supo con exactitud, pero lo que sí se sabe con fiabilidad es que de las 26, aproximadamente 8 fueron condenadas a morir en la horca. De esas 8, solo consta que se ejecutaron 2, Susana, Ola y Lidia, que al parecer eran hermanas. 12 más cumplieron condenas de prisión. La artífice de este clan de destrucción, Julia, no llegó a ser juzgada, puesto que cuando la policía llegó a detenerla a su casa, yacía su cuerpo sin vida por haber ingerido altas dosis de ese arsénico que tanto rédito económico le había proporcionado. En esa casa que callaba tantos horrores y donde tantas vidas se habían destruido, ahora le tocaba a la líder de los ángeles de Noguerev. Ahora ella se retorcía agonizando. Esto me hace recordar ciertas frases y expresiones que me helaron el alma. Cuando comencé a investigar este caso, adentrándome en lo sucedido, había frases que no podría sacar de mi cabeza. Cuando comenzaron asesinando a sus maridos, quise entender de algún modo qué les había llevado a hacerlo. Quizás la sociedad, la incultura, el miedo, quizás el machismo que, debido al analfabetismo y la incultura de aquel tiempo, se vivía entonces, y por desgracia. Pero no conseguí entender, no conseguí encontrar una lógica, un porqué a tanta crueldad. No había nada que justificase tales actos, que superaban los guiones más trágicos y perversos de cualquier novela de terror, suspense, catástrofe o drama. La maldad, la lujuria, incluso el deseo de poder que mostraban y el desapego a todo ser que para ellas fuese un obstáculo en sus propósitos. Es turbio y muy inquietante ver la trayectoria que fueron tomando sus asesinatos. Lo que comenzó siendo envenenamientos a los que suponían un cargo, un peso en sus vidas, es decir, sus maridos,
pasaron con la máxima crueldad a deshacerse de sus amantes, padres, madres, hijos, e incluso a cualquier persona que no compartiese sus ideas o formas de vivir. Es decir, todo lo que pudiera resultar un obstáculo. Parecía que la locura se hubiese apoderado de ellas. Lo que me queda claro es que se hicieron fuertes. Sintieron que podían tener el control de todo y de todos, puesto que sus actos no tenían punidad. Y esto, bajo mi punto de vista, era y es un gran problema que a día de hoy seguimos arrastrando, por ejemplo, con la ley del sí es sí. Y os lanzo una pregunta. ¿Apreciáis como yo similitudes con los tiempos que hoy vivimos? Todos los casos fueron espeluznantes, pero hubo ciertos que realmente a mí me impactaron y me marcarían. Me gustaría compartir alguno con ustedes. María Cardos mató a su hijo de 23 años, a su marido, a su amante, y mostrando que era una bestia sin alma, obligó a su hijo, mientras agonizaba, a cantarle hasta exhalar su último aliento. Juliana Lipke le quitó la vida a su hermano, a su cuñada, a su tía, su madrastra, su marido, y le brindó también su ayuda a una amiga, María, y así juntas ejecutaron al marido de ella. Rosa Hoibe le arrebató la vida a su esposo, alegando que era tan aburrido. Y podría seguir nombrando muchos más casos, llenos de odio, carentes de sentimientos propios de los humanos. Pero aquí termina por hoy mi relato. No sin antes decirles que les invito a que me acompañen en este proyecto de esta cadena Multicanal Radio. Me gustaría cerrar con una frase de una gran criminóloga, Paz Velasco, y que creo describe a la perfección la depravación del ser humano. El infierno está vacío y todos los demonios están aquí. Y ahora damos paso a la reflexión de nuestro gran amigo y especialista Quinto, que por supuesto dejaremos sus redes sociales en la descripción. Muchas gracias. Hola Patricia, hola a todos los oyentes, ¿qué tal? Bueno, en este caso tenemos una auténtica fábrica de asesinas en masa. No se puede, incluso se podría decir incluso de asesinas seriales, donde se conjugaron un montón de elementos tópicos y típicos de su época que no se hubiesen podido dar, creo, en ningún otro momento. Es un caso realmente, no sé si único, pero paradigmático de cómo el deseo de venganza, el poder completamente descontrolado, tantos flecos podemos añadir a esto. El caso de la pequeña aldea de Nagirev en Hungría,
a principios del siglo, primer cuarto, primer tercio, mejor dicho, del siglo XX, del siglo pasado. Para entender, hay que entender el contexto en el que se sitúa Nagirev en aquella época. Este caso es conocido como el de los ángeles de Nagirev o el de las creadoras de ángeles de Nagirev. En aquel momento estamos hablando... cuando llega el personaje, tenemos el gran personaje principal, que es esa matrona, esa Susana Fazekas, el apellido que toma de su marido desaparecido, paradójico y curioso, ¿no? Desaparecido, Julius Fazekas. El caso de esta matrona, de esta curandera que llega a la aldea en torno a 1911, y que es detenida en un plazo de varios años, es detenida en varias ocasiones por practicar ya abortos ilegales. Si a día de hoy existen las prácticas de aborto ilegal, en aquel momento estaban mucho más perseguidas y castigadas, pero es bien sabido que en épocas pretéritas los castigos y las penas, las condenas, eran en tiempo inferiores, no por ello menos duras, porque, recordemos, las prisiones han evolucionado. En el caso del pueblo de Nagirev, vamos a situarnos que nos encontramos en ese periodo entre la llegada de esa matrona, de esa mujer con un poco de cultura, como es Susana Fazekas, a este pueblo, a esta aldea prácticamente insignificante en el mapa, cargada de incultura. Estamos hablando del contexto del imperio cuando llega a la aldea, es el imperio austrohúngaro, y para cuando suceden ya todos los juicios, todo el desencadenar de todas esas muertes, ya eso no es un imperio. Austria-Hungría ya no existe. ¿Y por qué? Por la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que lleva a filas a cientos, miles, millones de hombres, y que deja esta aldea, por ejemplo, vacía de jóvenes, de maridos, que ya de por sí en aquel momento, estamos hablando de hace un siglo, los hombres eran muy rudos, más aún lo que llamamos el centro oeste de Europa, muy rudos, en una sociedad muy machista en aquel momento, que relegaba la mujer a un segundo o tercer plano. Es una realidad que se vivía así más en esa parte de Europa. Quizá en la Europa occidental no lo era nada para tanto. Y puede que esto incluso influyese a la hora de los hechos que se van a desencadenar en los años posteriores. Durante la Primera Guerra Mundial, el pueblo se vacía de hombres, las mujeres tienen que ocuparse no solamente de sus tareas habituales, tienen que ocuparse del trabajo en el campo, de cuidar a los animales, por supuesto, únicas en cuidar a los hijos, que poco a poco, pues oye, van creciendo, se convierten en hombres, y también algunos tienen que marchar al frente. Durante ese tiempo no existían o había muy pocos lugares destinados a la concentración de prisioneros de guerra. Y lo que es una práctica habitual era llevarlos a un lugar apartado, alejado del frente, donde se consideraba que no podrían huir, no encontrarían el camino de vuelta. Por lo tanto, no tendrían más remedio que quedarse y no causar problemas a las autoridades ni a la sociedad aquella que les recibía. En este caso, un pueblo como es Nagirev, vacío de hombres, se empieza a llenar de prisioneros de guerra del frente, y las mujeres pues solas, algunas pues tienen 2, 3 amantes entre estos prisioneros de guerra, que hacen más o menos una vida normal, casi como los hombres de la casa o los hombres del pueblo en aquel momento, que estaban combatiendo en el frente. Claro, con los años, primero evidentemente vuelven los que quedan mutilados, los heridos, que estamos hablando de época en la que se usan gases nerviosos en grandes cantidades, la neurosis de guerra, o que en aquel momento se llamaría así, la que hemos visto imágenes verdaderamente aterradoras. Incluso les recomiendo a los oyentes que tengan un mejor estómago, vayan incluso a buscar en Google imágenes de fotografías sobre los famosos caras rotas.
Todo esto volvió a los hombres que iban regresando al pueblo y que regresaron al final todos, aquellos que no murieron, claro, al pueblo después de acabar la guerra, en la que el Imperio Austrohúngaro es derrotado, esa depresión, esa tristeza, ese sentimiento de derrota que les acompaña, habiéndoles vuelto más rudos por haber soportado barbaridades en el frente. Y las mujeres que habían quedado en el pueblo, que habían seguido, por así decirlo, casi los dictámenes y las palabras de esta Susana Facecas, ya no quieren volver al estatus anterior. No quieren volver a ser personajes de segunda o de tercera. Ahora se han dado cuenta de que pueden ser personas que dirijan su propio destino. Los hombres evidentemente regresan y pretenden que todo vuelva a ser como antes, pero eso no va a ser así. Comienzan los envenenamientos por arsénico. El arsénico es el rey de los venenos, era el veneno, por así decirlo, oficial de Roma, desde tiempos, en fin, muy antiguos. ¿De dónde sacaba este arsénico? Lo ha adquirido, por supuesto, a la curandera, a la partera del pueblo, Susana Facecas, que al parecer lo extraía de esas famosas tiras que existen hoy en día y se pueden comprar, tiras de veneno en la que los insectos, las moscas, se quedan adheridas y mueren. Es un cazador de insectos. Seguro que si no lo habéis visto alguna vez, o no lo habéis usado, seguro que lo habéis visto, o por lo menos habéis escuchado hablar de ello. Pues adquiría grandes cantidades de estas tiras, porque evidentemente no es lo mismo que tú pretendas matar a un puñado de insectos que enseguida, con muy poca cantidad, se van a intoxicar y morir, que intentar matar a un ser humano. Todo esto, recordemos, en un contexto muy rural, donde las autoridades no estaban muy acostumbradas a mirar, y donde era habitual que por enfermedades, por gente que había, hombres que habían traído enfermedades del frente, enfermedades crónicas, las epidemias, las plagas, todo eso era muy habitual en aquella época. Y bueno, pues hasta que llegó un punto que era demasiado escandaloso. Estas mujeres adquirieron tal confianza sobre sí mismas y sobre sus actos, y habían perdido de tal forma la empatía, que no solamente es que acabaron con esos maridos violentos, borrachos, que las maltrataban y que les hacían la vida imposible, sino que empezaron incluso a matar a esos prisioneros de guerra que habían llegado de otras partes, quizá menos violentas y rudas que el propio Nagirev, y que les habían incluso abierto las puertas a las mujeres de ese pueblo, a que había hombres de otro tipo, mucho menos rudos, pero estaban completamente descontroladas y acababan matando también a sus amantes. Y no solo eso, sino que ya se extendió incluso a los hijos. Una vez esto, las autoridades ya decidieron que esto era insostenible, que esto había que investigarlo, que era imposible esa concentración de muerte en un lugar tan pequeño. Y es que, aunque la estimación actual se cifra en unos 45 o 50 asesinatos confirmados, la realidad es que la estimación perfectamente podía ascender a 3 centenares en una localidad, ya os digo, minúscula. Es paradójico y es muy bueno aprender este tipo de casos, de esta historia, en el que nos muestra, a día de hoy vivimos, todos los oyentes seguro estarán de acuerdo, y si no, pues que observen y lo comprueben, cómo hay grupos de mujeres que quizá pues les gustaría tener semejante poder, y las tenemos metidas en lobbies ideológicos subvencionadas con dinero público. No digo que quisieran asesinar hombres, alguna habrá, sin duda alguna, pero que les encantaría tener el poder de aplastar esos focos de frustración. En el caso de las aldeanas de Nagirev, eran esos hombres violentos. En el caso de hoy en día, me pregunto qué es aquello que a estas personas les crea esa frustración y ese malestar general en el mundo.
Bueno, espero que el caso os haya parecido interesante. Muchísimas gracias por el espacio, Patricia. Un saludo y hasta la próxima. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, Quinto, por tus reflexiones, por mostrarnos un capítulo más de esta crónica, que además sé que a ti te encanta y eres especialista en este terreno. Tengo que decir que él fue quien me habló de este caso y de otros, y bueno, crearon mi expectación en ellos, fue cuando me puse a usar la información. Y ahora tenemos con nosotros a Fran Padilla, un padre alienado. Como sabéis, es vocal de Anavid, y colaborador en Informa Radio. Va a darnos, como es habitual, su percepción en todos estos casos tan sombríos. ¿Qué te transmite a ti Los Ángeles de Noguírez? Pues me transmite muchas similitudes con la situación actual que hay, y si nos remitimos a la psicología de masas, es un claro caso de la ley del contagio, que empieza una y se va expandiendo por la ley de la impunidad. O sea, al ver que yo no tengo consecuencias, si la persona de mi lado no tiene consecuencias, yo lo puedo hacer igualmente sin consecuencias. ¿Qué podemos ver a día de hoy con esto? Pues lo que sabemos muchas veces. Fueron 3 lustros. Sí. Que pasaron totalmente desapercibidos. Bueno, llevamos desde el 2004 con la ley integral de violencia de género, ya 20 años, y lo que nos queda si no conseguimos parar esto entre todos. Y pues es lo que pasa, que empezamos saliendo una manifestación feminista con una pancarta que ponga "muerta al macho", y acabamos matando a nuestro propio hijo, como fue el caso de Lucio Dupuy, asesinado por su madre y la novia de su madre, ya rechazando todo ápice de masculinidad, hasta su propio hijo. Fue un caso terrible. Sí. O sea, un niño que fue violado, golpeado, torturado y asesinado de la forma más brutal por su madre y la novia de su madre. Todo visto bajo el amparo de esta falsa impunidad que se tiene y que se está viendo con el caso de las denuncias falsas, que parece que nunca pasa nada. Y además el caso de este niño, de Lucio, por desgracia, el abuelo había luchado incansablemente, no solo el abuelo había hecho todo lo posible por tener poder criar él a su nieto, puesto que sabía lo que o presentía lo que el niño estaba viviendo. Sí, y su padre, vamos a ver, es un caso terrible de Argentina. Que no lo conozca, le invito a que busque información, porque es de lo más terrible que se pueda ver. O sea, es el mismo caso que lo que está pasando con este feminismo, que llega a perder la cabeza y a odiar a todo lo que huela a hombre, a masculinidad o semejante. ¿Y cómo puede ser, cómo puede pasar años y años y que nadie, ya no estoy hablando en el mismo pueblo, porque prácticamente había una locura colectiva, porque no le encuentro, es que la verdad no le encuentro lógica. Una persona puede estar mal, bueno, o no, porque hoy en día tenemos estos grupos de neofeministas, ¿no? Sí, hasta el tiempo de estas aliadas que gritan, ¿no? "Muerta al macho", y que se pintan las asilas en color lila y van gritando y piensan que con eso están reivindicando que son realmente mujeres empoderadas. Bueno, ¿cómo puede ser que no? Está claro que en el pueblo, vale, había una histeria colectiva de locura, ¿no? O sea, se había apoderado la locura del pueblo, claro, debido al poder que habían adquirido. O sea, se veían poderosas, no había nada que les parase. Podían hacer lo que ellas quisieran y pasar desapercibidas, no había problema. Pero los alrededores, ¿cómo puede ser que nadie dé la voz de alarma? Hombre, imagino que esto tendrá que ver en el momento histórico que nos ubicamos en esta historia. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, la primera. Sí, la Primera Guerra Mundial. No es como ahora que estamos acostumbrados a tener internet, móviles, WhatsApp, correos electrónicos, etc. Que ya no existía ni el teléfono fijo prácticamente, era muy difícil acceder y los correos iban muy, muy lentos. Entonces, imagino que sumado a la gran desaparición de personas que hubo por la zona durante la Primera Guerra Mundial, pues pasaría totalmente desapercibido y por alto. Pero también es curioso que esta Julia Facecas era la que iba allí a Hungría a comprar las láminas del veneno de arsénico. Compraba muchísima cantidad
¿No les hacía sospechar nada? ¿O simplemente es por el mero hecho de que como son mujeres, son seres de luz, como bien refleja la historia, no solo el presente? Ellas no pueden ser malas. No pueden ser malas. Bueno, siempre una mujer se levanta menos sospechas y demás. Vamos a recordar que los grandes infiltrados, tanto de la mafia como demás, han sido mujeres. O sea, siempre una mujer levanta menos sospechas. Pero vuelvo a repetir, el momento social que se estaba viviendo de aquella, pues sin ni siquiera un correo efectivo en un pueblo remoto de una provincia de un país no muy desarrollado en aquella época, para la época que era, pues yo creo que todo esto creó el cóctel perfecto para que pudiesen pasar tantos años sin que tuviese ninguna repercusión. Como bien decía en la presentación de su libro, del último libro, Paz Velasco, esta gran criminóloga, nos explicaba muy bien que sí que es cierto que hay muchos más crímenes a manos de hombres, pero inducidos en muchas ocasiones por mujeres, porque son mucho más especialistas, minuciosas, con mucho más sigilo, todo muy bien atado. Son las que inducen, como bien comento en la narración. Lo poco que haya podido yo, o lo poco o lo mucho que haya podido leer y examinar esto, el hombre cuando mata tiene dos características principales. O mata por esa, como dice Paz Velasco, por ese atractivo de matar que se sentirá y demás, o mata por rabia, por venganza, ya por desesperación en muchos casos, de decir, y es un ataque contundente, es un ataque con saña, es algo con rabia, con venganza. Y en muchas ocasiones, comentaba ella, perdona que te corté, por tema también sexual. Sí, por tema sexual, sobre todo. Esa fantasía de romantizar con el asesinato. Pero la mujer no, es totalmente diferente. Aunque romantice con ese asesinato, es como muy cautelosa, es muy sibilina, es muy calculadora, muy fría. No le gusta la sangre, no le gusta esa contundencia. No es como el hombre que asesina por rabia de un martillazo en la cabeza, por ejemplo. No, a la mujer no le gusta eso. La mujer es todo más minucioso, más. Y si ve que no lo puede hacer de esa forma, por ejemplo, un envenenamiento o cualquier cosa del estilo, siempre induce a un tercero a hacerlo por ella. Esto, a mí, personalmente, me hace apreciar muchas similitudes. Que no es, estamos como muy, últimamente todo el mundo habla, no, es que esta nueva corriente, estas cosas que están ocurriendo con el FMI, esto ha pasado toda la vida. Por supuesto. Toda la vida. O sea, vamos a recordar que esto no es una guerra del bien contra el, no es una guerra, perdón, de hombres contra mujeres. Sí, es eso una me guerra gusta mucho explicarlo. Del bien siempre, contra el mal. Entonces, toda la vida, durante toda la historia, desde que el hombre es hombre, ha habido hombres buenos y mujeres malas, y mujeres buenas y hombres malos. Vamos a recordar que el ser humano creó las armas no para cazar, fue para matarse entre ellos, fue para la guerra entre tribus primitivamente. Está muy bien que la gente, la juventud sobre todo hoy en día, empieza a ver que realmente esto viene de lejos, que no es una corriente nueva ni que es algo que haya aparecido ahora de repente. No, simplemente el momento social que vivimos, pues le da ciertas herramientas a este tipo de mujeres que tienen digamos, desequilibrio, poder. Y le da mucha impunidad. Y en muchos casos, aunque luego se demuestre la verdad, por ejemplo, el caso, como me repito muchas veces, de denuncias falsas, denuncias de abusos sexuales que no son tales abusos sexuales y demás, entras en un largo litigio que las consecuencias a largo plazo son terribles, porque aunque se demuestra tu inocencia o quede limpio tu nombre, al final la trayectoria de ese largo litigio es terrible y deja unas consecuencias y unas secuelas en muchas muy ocasiones quedas muerto socialmente, o sea, muerto socialmente, laboralmente, económicamente, y es muy difícil, y te deja unas secuelas psicológicas que es muy difícil levantar de ahí. Necesitas pues ser una persona muy fuerte psicológicamente para poder arrastrar eso. Perdón, ¿cómo piensas que esto lo erradicarías? ¿Cómo crees que esto se podría erradicar? O sea, ¿qué realmente harías o piensas que se debería hacer? ¿Deberían las leyes cambiar? ¿Qué deberíamos cambiar para que realmente ellas dejaran de sentir tanto poder y que, pasaran? Bueno, lo primero, dinamitar el sistema judicial entero de arriba a abajo es lo primordial ahora mismo. Pero hombre, yo tengo claro lo que podría. Lo primero,
Una ley justa que juzga a todo el mundo por igual. Y sobre todo, si alguien impone, yo esto siempre lo digo, si alguien impone una denuncia falsa, que acarree, si se demuestra que esa denuncia es falsa verdaderamente o instrumental, o sea, que acarree con las consecuencias, con agravante, lo que ha intentado imputar a una persona. Eso es. Que una vez que se descubre, ¿no? Se sabe ciertamente que no ha sido así, que tenga sus consecuencias, ¿no? Por supuesto. Porque ya se están pasando totalmente por... Todo acto debe tener una consecuencia y es lo que está pasando ahora, que difícilmente un juez deduce testimonio a una denuncia instrumental o falsa. Entonces, queda por alto. Y como el hombre sea un poquito, como estamos diciendo, después de múltiples apelaciones y visitas al juzgado y otra denuncia y demás, esté cansado, diga, bueno, aquí queda... O sea, pues al final esa persona va a quedar totalmente impune. Sí, y eso es lo que no puede ser. Y sobre todo la velocidad. La justicia no puede tardar 4, 5, 6 años en aislar a un hombre, en dejarle sin ver a sus hijos, en destrozarle económicamente y psicológicamente lo que arrastra todo eso. Bueno, que recordamos aparte, este año más de 3.000 muertos varones. Sí, eso es algo y ya que dijo, claro. No voy a decir nombres, pero ya... Un asesor del PP dijo que se estimaba que alrededor de ese 70% de esos suicidios eran hombres que estaban inmersos en estos procesos judiciales. Muy complicados, claro, en problemas. Y esto es lo que va acarreando. Esta es la problemática que tenemos. Que llevamos no tenemos ahora. Sí, llevamos arrastrando 20 años y lo que nos queda, como no seamos capaces de cortarlo. Totalmente. Pues bueno. Espero verte pronto nuevamente. Por supuesto, un placer. En otro programa. Y bueno, damos fin hoy a Las Sombras de la Luz. Muchas gracias por pasar este ratito con nosotros.